El dolor y las emociones tras perderlo todo. Tu familia, tu sustento, tu respeto, tu admiración. Ser traicionado por la persona en la que más confiabas. ¿Cómo sobrevives a eso? ¿Qué haces para levantarte y estar bien de nuevo? Esta es la historia real de un hombre que tocó fondo, humillado, abandonado y olvidado. Pero cuando quienes lo rodeaban esperaban que respondiera con odio, eligió lo inesperado, el perdón y el amor. Lo que hizo después inspiró a miles, cambió vidas y dejó una huella imborrable. Quédate hasta el final porque esta no es solo una historia de caída, es una historia de renacimiento. Cómo un corazón roto se convirtió en una luz para otros. Y quizás también lo sea para ti. Carlos tenía 35 años y una vida aparentemente estable. Vivía en un pequeño pueblo al sur de Colombia, donde era dueño de una ferretería heredada de su padre. Tenía una esposa amorosa, 2 hijos pequeños y una comunidad que lo respetaba. Nada en su rostro sereno ni en sus manos trabajadoras hacía sospechar que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Todo comenzó con una traición silenciosa. Julián, su primo y socio en el negocio, llevaba meses desviando dinero sin que Carlos lo notara. Los números no cuadraban, pero él, confiado y distraído por la rutina, pensaba que eran errores contables. Hasta que un día llegó una carta del banco. Estaban al borde de la bancarrota. La noticia fue como una bomba. Las deudas se acumulaban. Los proveedores exigían pagos, y en casa la escasez se hacía sentir. Su esposa, Mariana, intentaba mantenerse fuerte, pero las discusiones se volvieron frecuentes. Carlos ya no dormía. Pasaba las noches mirando al techo, sin entender cómo había perdido el control de todo. Un día, decidió enfrentar a Julián. Esperaba una explicación, quizá un gesto de arrepentimiento. Pero lo que recibió fue frialdad. Julián admitió todo, sin remordimiento alguno. Le dijo que era un ingenuo por confiar tanto y que ahora el negocio le pertenecía, pues ya había transferido todo a su nombre. Carlos cayó de rodillas. Su propio primo, aquel con quien creció, había destruido su vida sin pestañear. Las semanas siguientes fueron un infierno. Perdió la ferretería, el respeto de la comunidad y, poco después, Mariana decidió marcharse con los niños. Le dijo que no soportaba verlo apagado, sin rumbo. Carlos, antes conocido por ayudar a todos, ahora era un hombre solo y sin propósito. Vivió durante meses en una habitación prestada por un vecino. Se alimentaba de donaciones y pasaba los días deambulando por las calles con la mirada perdida. Las personas que antes lo saludaban cruzaban la calle para evitarlo. Se volvió invisible. El dolor de la traición era inmenso, pero el abandono de quienes amaba era insoportable. Una mañana, al pasar por una plaza, vio a un grupo de jóvenes riendo y compartiendo comida. Uno de ellos notó su mirada triste y se le acercó con una empanada caliente. Fue un gesto simple, pero en ese instante, algo se encendió dentro de él. Sintió que aún existía bondad en el mundo, y quizás aún había un camino. Ese día, Carlos dio su primer paso hacia la transformación. Se sentó en una banca, respiró hondo y lloró. No de rabia, sino de liberación. Por primera vez pensó, ¿y si perdono, quién seré después de eso? Carlos comenzó a sentir el peso de la soledad como nunca antes. Los días se confundían con las noches, y la tristeza era su única compañía. Caminaba sin rumbo, evitando los lugares donde era conocido, con miedo a enfrentar los ojos que alguna vez lo admiraron. La vergüenza era como una capa invisible que lo envolvía, aislándolo del mundo. Intentó buscar trabajo, pero no era fácil. Su apellido, antes sinónimo de respeto, ahora era recordado por la quiebra y el escándalo. En una de sus tentativas, un comerciante le dijo en voz baja, «Mejor busca en otro lugar, Carlos. No quiero problemas con Julián». Eso dolió más que cualquier bofetada. El poder de su primo ahora se extendía como una sombra. En la pensión donde vivía, la habitación era pequeña, con paredes descascaradas y un olor a humedad. No había espejo,
Pero aunque lo hubiera habido, Carlos evitaba mirarse. Una noche lluviosa, pensó en acabar con todo. Subió a un puente cercano y contempló el río caudaloso que corría abajo. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia, pero antes de que pudiera dar un solo paso, oyó un sonido. Alguien lloraba detrás de él. Se giró y vio a una joven sentada allí, abrazándose las rodillas. Estaba desesperada. Carlos, incluso al límite de sus fuerzas, se sentó a su lado y le preguntó qué había pasado. La habían echado de casa. Lloraron juntos, sin palabras, y en ese instante, algo cambió en su interior. Era la primera vez que se sentía útil en mucho tiempo. Caminaron juntos hasta una iglesia cercana, donde encontraron refugio. Un voluntario los recibió con café caliente y mantas. Carlos observaba en silencio cómo la gente se ayudaba. Esa pequeña chispa de humanidad reavivó algo en su corazón. Al día siguiente, se ofreció a ayudar a limpiar la iglesia. No pidió nada a cambio. Solo quería volver a sentirse parte de algo. Con el tiempo empezó a ayudar con más frecuencia. Descubrió que allí había otros como él, destrozados, pero vivos. Personas que habían sufrido, pero que aún creían. Una señora llamada Clara empezó a fijarse en él. Un día le entregó una caja de ropa limpia y le dijo: «Tienes la mirada triste, pero las manos fuertes. Eso significa que aún puedes construir». Carlos sonrió por primera vez en meses. Era una sonrisa tímida, pero sincera. Han pasado años desde que Carlos comenzó a reconstruirse. Ese hombre derrotado que caminaba sin rumbo era ahora parte esencial de un centro comunitario que ayudaba a personas en situación de calle. No tenía riquezas materiales, pero había recuperado algo más valioso: el respeto por mí mismo. Muchos jóvenes perdidos lo veían como un hermano mayor, y eso le dio un propósito. Un día, recibió una carta inesperada. Era de Mariana, su exesposa. Decidió que los niños la buscaban y que había oído que Carlos ayudaba a otros. «Quizás tú también puedas ayudarnos», dijo al final. «Tu corazón pide un retorno. Pensé que este capítulo había terminado, pero la vida tenía otros planes». Conoció a Mariana en un café sencillo. Había cambiado. Su mirada estaba cansada, pero no amarga. Dijo que no quería volver con ellos. Solo quería demostrarles a sus hijos que su padre estaba vivo y seguía luchando. Carlos lo comprendió, y cuando vio entrar a los niños, ya grandes y sonrientes, sintió una oleada de emoción. Lo abrazaron con fuerza. Nada más importaba en ese momento. Sus reuniones se volvieron semanales. Iban al parque y hacían picnics sencillos. Carlos no hablaba del pasado. Simplemente escuchaba, reía y ayudaba con las tareas. Mariana, poco a poco, volvió a sonreír. Había una paz silenciosa entre ellos, como quien acepta que todo tiene una razón, incluso el dolor. Una tarde, Julián apareció en el centro comunitario. Yo estaba más limpio, pero aún tímido. Lleva una carta en la mano. Le dije que estaba intentando recuperarse y que había escuchado a Carlos hablar de otros voluntarios. Se la entregué sin esperar respuesta. Dentro había una carta larga, sincera y arrepentida. Carlos lloró en silencio. No respondí de inmediato. Necesito días, oraciones, silencio. Hasta que un sábado, escribió una sola frase y se la envió a uno de sus voluntarios. «Te perdono, sigue adelante. Nada malo». Y fue como si se hubiera quitado un gran peso de encima. No tenía a qué aferrarse. El ciclo se había completado. Carlos empezó a dar conferencias. Hablaba sobre la superación de obstáculos y sobre cómo el perdón salva vidas. Su historia se difundió. Lo invitaban a hablar en escuelas, iglesias y centros sociales. No buscaba fama. Solo quería que otros supieran que es posible empezar de nuevo. Que incluso después de perderlo todo, el amor puede volver a florecer. Un día, mientras caminaba solo por el lugar donde tenía mi herrería, me detuve frente a un terreno baldío. Cierra los ojos, respira hondo y sonríe. Aquí me perdí,
pero también me detuve de nuevo. Y con paso firme, siguió su camino. Carlos comenzó a notar que algo dentro de él había cambiado. Donde antes habitaba el rencor, ahora había espacio para la compasión. Ayudar a otros se convirtió en su medicina, y cada historia que escuchaba lo conectaba más con su humanidad. Aquella herida que Julián le dejó no desapareció, pero ya no sangraba. Aprendió a caminar con cicatrices. Un sábado por la mañana, mientras preparaban almuerzos en el centro comunitario, llegó un joven llamado Tomás. Estaba sucio, hambriento y temblaba de nervios. Carlos le ofreció un plato de arroz caliente y una sonrisa sincera. Se sentó con él, lo escuchó sin juzgarlo, y le ofreció colaborar como voluntario si deseaba ayudar. Tomás comenzó a presentarse cada día. Era fuerte, ágil y tenía una mirada inquieta, llena de preguntas. Carlos se vio reflejado en él. Perdido, sí, pero con ganas de cambiar. Le enseñó todo lo que sabía sobre empatía, resiliencia y liderazgo. En poco tiempo, Tomás se convirtió en su mano derecha. Mientras tanto, Mariana permitía que los niños pasaran más tiempo con Carlos. Ellos adoraban las tardes en el centro, donde ayudaban a repartir alimentos y armar kits de higiene. Para ellos, su padre no era un fracasado, era un héroe silencioso. Esa percepción lo motivaba más que cualquier aplauso. Una tarde, mientras descansaban en las escaleras del centro, su hijo menor le preguntó: «Papá, ¿tú volviste a ser feliz?». Carlos se quedó en silencio unos segundos. Luego sonrió levemente y respondió: «Estoy aprendiendo, cada día un poco más». El niño lo abrazó con fuerza y no dijo nada más. Carlos y Tomás decidieron iniciar un nuevo proyecto, una huerta comunitaria. Enseñaban a personas en situación de calle a sembrar, cosechar y cocinar alimentos frescos. El trabajo con la tierra les daba dignidad, rutina y esperanza. Donde antes había tierra árida, ahora brotaba vida. Un día, durante una entrevista para un diario local, la periodista le preguntó qué le diría hoy al hombre que le había quitado todo. Carlos pensó unos segundos y dijo: «Gracias. Me enseñaste a reconstruirme con lo que realmente importa». La periodista se quedó sin palabras por unos instantes. Había una verdad que se sentía más fuerte que cualquier discurso. Carlos había dejado de ser víctima para convertirse en guía. Su dolor transformado en paz era ahora un faro para otros. Sabía que aún habría días difíciles, pero también sabía que cada semilla de bondad, perdón y esperanza que él plantaba, florecería en otros corazones. La historia de Carlos comenzó a difundirse más allá del barrio. Videos de sus charlas se compartían en redes sociales, y personas de distintas partes del país le escribían para agradecerle. Muchos decían que habían perdonado a familiares, amigos e incluso a sí mismos, inspirados por su valentía. Carlos no buscaba atención, pero entendía. El mundo tenía sed de historias así. Una noche, Mariana lo invitó a cenar con los niños. Era algo sencillo, pero íntimo. En la mesa, velas iluminaban los rostros sonrientes. Durante la comida, uno de los pequeños dijo: «Estoy orgulloso de ti, papá». Carlos casi no pudo contener las lágrimas. En ese instante, entendió que había recuperado algo aún más grande que su antigua vida: el amor de su familia. Después de la cena, Mariana lo acompañó hasta la puerta. Ambos en silencio. Entonces ella dijo: «Gracias por nunca dejar de luchar». Carlos sonrió. Ya no había dolor entre ellos, solo respeto, un amor antiguo, transformado ahora en amistad y admiración. Meses después, Tomás asumió la coordinación del centro comunitario. Carlos comenzó a viajar, llevando su mensaje a lugares donde casi nadie iba: prisiones, pueblos olvidados, albergues. Hablaba con la voz de quien había caído, y sabía cómo levantarse. Sus palabras no venían de la teoría, sino de las ruinas que él mismo reconstruyó. En uno de esos viajes se reencontró con Julián. Su primo trabajaba ahora en un taller mecánico. Estaba limpio, más envejecido, y al verlo,
Se paralizó. Carlos se acercó, le extendió la mano y le dijo: «Me alegra verte bien». Julián, con los ojos llenos de lágrimas, le estrechó la mano en silencio. Fue el cierre de un ciclo. Un año más tarde, Carlos recibió un homenaje del ayuntamiento. Lo nombraron Ciudadano de Paz. Durante su discurso, agradeció a todos los que cruzaron su camino, incluso a quienes lo lastimaron, porque hasta el dolor puede ser una herramienta de Dios, dijo. El público se puso de pie y aplaudió emocionado. Ya mayor, Carlos escribió un pequeño libro sobre su trayectoria. No era una autobiografía tradicional, sino una carta abierta al mundo. El título, Perdonar también es amar. Él mismo lo distribuyó gratuitamente en escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Decía que su única misión era sembrar. Carlos nunca fue famoso ni rico, pero cuando partió de este mundo, su velorio estuvo lleno. Personas desconocidas, jóvenes, ancianos, familias enteras. Cada uno llevaba una flor y una historia sobre cómo ese hombre común había cambiado sus vidas. Y así, incluso después de su muerte, Carlos siguió siendo un ejemplo de paz. Tal vez no podamos cambiar lo que nos hicieron, pero sí podemos decidir qué hacer con ese dolor. Carlos eligió perdonar. Eligió no ser prisionero de su pasado, sino arquitecto de su futuro. Y esa decisión, que parecía pequeña, cambió su vida y la de muchos más. Tú también puedes romper el ciclo. Puedes ser luz en medio de la oscuridad. No necesitas que el mundo te aplauda. Solo necesitas el valor de hacer lo correcto, aunque nadie lo vea. Porque al final, no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto sanaste. ¿A quién necesitas perdonar hoy para empezar a vivir de verdad?